Voy a hacer un pequeño cambio en el programa para hacerlo coherente con la visión educativa y la colocación del docente de la que he hablado, porque durante el descanso varias personas me han hecho preguntas que pienso que significa hacer una... Bueno, es importante aclarar algunas cosas. En primer lugar, un colega me pidió que si podía reflexionar más sobre el sentido del acompañar, el papel del docente como alguien que acompaña. Y entonces a mí me gustaría que quedase claro que acompañar no significa ser espectador, sino que acompañar significa involucrarse de forma activa. Es decir, acompañarse no significa que las cosas fluyan naturalmente y de forma espontánea, sino que significa implicarse de forma activa dentro del proceso. Por lo tanto, el docente tiene un protagonismo y tiene sobre todo una responsabilidad. Lo que pasa es que esta responsabilidad siempre está en un ámbito de negociación con el grupo y con los alumnos, y eso creo que es importante. Pero por lo tanto, cuando digo que se transforma en acompañante, no es que está a la espera de, y creo que la pregunta era pertinente. Igual que en relación con la intervención final, a mí me gustaría simplemente, y colocarlo de una manera muy rápida, pero para que ustedes tengan en cuenta la diferencia en nuestros referentes con cómo la perspectiva del proyecto se ha usado y se utiliza en otros momentos. Esto no lo pensaba compartir, pero bueno, ya que ha salido, para simplemente marcar cuál es nuestra colocación diferenciada. Entonces, nuestra colocación diferencial, si lo que fundamenta nuestra concepción y nuestra concepción educativa son las siguientes entradas, y esto lo voy a compartir, y luego también a petición de algunas personas voy a mostrar de una forma muy breve, en unas pocas diapositivas, un proyecto de secundaria, porque creo que precisamente es un lugar complejo, complicado, y que, bueno, si ven la experiencia de secundaria, a lo mejor les da algunas perspectivas. En primer lugar, nuestra concepción sobre el conocimiento, no sobre el aprendizaje, es construccionista. Y por favor, no tiene nada que ver con el constructivismo. Tomen nota, es construccionista. Y es una concepción del conocimiento, no del aprendizaje. El constructivismo es una visión sobre el aprendizaje, y el construccionismo es una epistemología de cómo conocemos y construimos nuestra relación con la realidad. No se lo voy a explicar, porque esto es un tema de seminario y ustedes pueden leer. Pero nuestra posición es construccionista. Y si quieren, entre paréntesis, coloquen un cierto relativismo. Coloquen entre paréntesis, para que se ubiquen. En segundo lugar, es que nuestro proceso de indagación es fundamental la investigación, que nuestra idea de lo que significa aprender no tiene nada que ver con reproducir, sino cómo representamos el conocimiento. Y en tercer lugar, y esto es una perspectiva muy importante en nuestro trabajo, y tiene que ver con la incorporación de los múltiples alfabetismos. Y en ese sentido, el alfabetismo visual es fundamental. Tampoco le voy a explicar lo que significan los múltiples alfabetismos, pero que simplemente que les suene. Y además, la noción de múltiples alfabetismos diferente a múltiples alfabetizaciones, porque alfabetización siempre se vincula con una carencia. O sea, alfabetizamos a aquel que no sabe leer y escribir, por eso usamos alfabetismos. Entonces esto está muy presente en nuestro proyecto también. En tercer lugar, hay una cuestión esencial en nuestra perspectiva educativa, que es la necesidad de ampliar los límites institucionales. O sea, la escuela no puede responder a los problemas de la educación por sí misma, y se necesita ampliar los límites de la institución. Por lo tanto, nosotros cada vez más incluimos la noción de comunidad de aprendizaje, en la que no solo forma parte los docentes
y los alumnos. Otro elemento que en nuestra perspectiva es muy importante es la noción de autoría. O sea, uno no puede ser ciudadano si uno no se considera autor. Esto es muy importante. Entonces nosotros situamos de una forma muy clara que nuestro objetivo es construir la autoría de los docentes y la autoría de los estudiantes. Y esto es muy importante porque en la mayoría de los sistemas educativos los docentes no son autores. O sea, los docentes son figuras sociales a las que se les niega la condición de sujetos. Y son simplemente los ejecutores de los planes de otros. Entonces nosotros reivindicamos en ese sentido que el docente es autor, igual que lo son los estudiantes. Otro elemento muy importante es la consideración de la evaluación. Es decir, nosotros evaluamos, pero no evaluamos el aprendizaje, sino evaluamos para el aprendizaje. Y esto también es una concepción muy importante que no les explico, pero para que la tengan presente. Otra cuestión es que el aprender es un proceso colaborativo, no es un proceso transmisivo ni un proceso reproductivo, es un proceso de colaboración entre el profesorado y los estudiantes. Y esto también es absolutamente imprescindible en nuestra perspectiva. Y esto, por ejemplo, no se da en otras visiones históricas que utilizan la noción de proyecto. Y por último es que hay una preocupación, como les decía al principio, en hacer público el proceso y los resultados de nuestro aprendizaje. Entonces, eso es lo que configura, esos son los pilares de nuestra perspectiva educativa.